Bien, en la clase del día de hoy vamos a llevar la segunda parte de sistemas estáticos. Para recordar, la primera parte en sistemas estáticos eran con fuerzas concurrentes. Eso quiere decir que si yo tengo un punto, todas las fuerzas entran o salen de ese único punto. Y hemos aprendido dos métodos para analizar ese tipo de ejercicios. El método por descomposición y el método de el principio de Lamy. Bien, pero esto ya no es sistemas con fuerzas concurrentes, ahora son no concurrentes. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Bueno, que ahora yo tengo un punto donde quizás sí hay una fuerza o dos fuerzas que entran y salen, pero la otra tercera fuerza está aquí. Y ya no estamos hablando de un punto, estamos hablando quizás de una barra, una viga, una columna, un alambre, un cable. No, cable no, eso. Entonces ya nuestro diagrama de cuerpo libre va a variar. Ahora, mis vectores no tienen que coincidir en el mismo punto. Por eso son no concurrentes. Ya. ¿Cómo se hace este tipo de ejercicios? ¿Y qué ejemplo podemos hacer? A ver, en un edificio, está horrible el edificio, pero ya que se ha contratado a una persona que tiene que limpiar todos esos vidrios. Y desde la parte de arriba, desde la terraza, desde el techo, se jala con dos cables una plataforma donde la persona va a estar parada y va a estar limpiando todo el vidrio. Termina ese vidrio y baja a la siguiente ventana. ¿Ya? Bien, eso es lo que está sucediendo. Vamos a ignorar velocidad del viento, vamos a ignorar varias cosas. Vamos a hacer mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? En primer lugar, la persona tiene un peso que apunta hacia abajo. Bien. Y las cuerdas tienen una tensión que apuntan hacia arriba. Ahora, este ejercicio hubiera sido muchísimo más fácil si la persona hubiera estado parada justo al medio. Pero no está. ¿Ya? A ver, pongamos más datos. ¿Cuál es la longitud de la plataforma donde se está parando la persona? Esa plataforma tiene una longitud de 5 metros. ¿Ya? Y la persona siempre se para a 3 metros de la izquierda. Eso quiere decir que está a 2 metros de la derecha. Ese es su lugar favorito. Siempre se pone ahí. ¿Ya? ¿Por qué? No sé. Es lo que está pasando en el ejercicio. Pero ahí en mi dibujo está demasiado lleno de cosas. Así que vamos a simplificar más. Solamente voy a dibujar la plataforma como si fuera una línea recta. Y voy a dibujar los vectores tensión 1 de la primera cuerda, tensión 2 de la segunda cuerda y peso P de la persona. Tensión 1, su origen está ahí. El peso de la persona, su origen está ahí. Tensión 2, su origen está ahí. Este es mi diagrama de cuerpo libre del ejercicio de la persona que está limpiando las ventanas en una plataforma colgante que se está colgando desde el techo de un edificio utilizando dos cuerdas distintas y sabiendo que la persona que está trabajando se encuentra a una distancia de 3 metros de la cuerda 1 y 2 metros de la cuerda 2. Eso quiere decir que la plataforma tiene una longitud total de 5 metros. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Están viendo que ya las fuerzas
no pertenecen a un solo punto. Las fuerzas nacen, salen o llegan a una línea, a una barra. Y mi pregunta es, con solamente el dato de que la persona, la masa de la persona, ¿cuánto pesa una persona en promedio? Bueno, mi peso ideal de mí es, creo, 70 kilogramos, cosa que nunca en mi vida he tenido. Pero ya que, digamos que la persona está con 70 kilogramos. Y solamente con ese dato, y los datos de su posición, a qué distancia de una cuerda y a qué distancia de la otra cuerda está, ¿puedo calcular las tensiones? Sí. Sí puedo. ¿Cómo se hace? ¿Tengo que descomponer algo? No, porque si yo voy a trazar mis ejes horizontal y vertical, la tensión 1 es vertical, el peso es vertical, la tensión 2 es vertical. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hemos estado haciendo desde el inicio de estática, antes del principio del AMI. Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que dar 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que dar 0. Y ahora hay un nuevo, no voy a decir contrincante, pero hay un nuevo, una nueva persona que está ingresando, que hemos llevado al principio de este trimestre, pero recién ahora vamos a utilizar sumatoria de momentos. Tiene que dar igual a 0. ¿Qué es un momento? Un torque. ¿Qué es un torque? Es una fuerza aplicada utilizando una palanca. ¿Qué es una palanca? Ok, entonces, pausa de estática, porque tenemos que explicar lo que es un momento. Bueno, es un torque. ¿Y qué es un torque? Una fuerza aplicada utilizando una distancia con forma de palanca. Entonces, les repito, esto es algo aparte, fuera, totalmente distinto al ejercicio, y me voy a venir a este lado. Tipos de palancas. Y esto han debido llevar, porque yo me acuerdo que he llevado esto en primaria, en ciencias naturales. Oh, el cuerpo humano está lleno de palancas. Nuestro vaso es una palanca. Tipos de palancas. Una palanca tiene 3 partes. ¿Ya? 3 partes. Primero, la palanca en sí, la barra. Luego, un punto de apoyo. Entonces esto, punto de apoyo. Luego, una fuerza externa o fuerza aplicada. Fuerza externa. Y la barra, la palanca misma. Entonces, tipos de palancas. Bueno, un sube y baja. Aquí está mi punto de apoyo. Y el sube y baja funciona, tiene una barra. Y en un extremo un niño está ahí arriba. Y en el otro extremo hay otro niño que está ahí abajo. Sí. Pero yo puedo tener aquí una masa M. Y yo podría colocar aquí, podría pararme una persona, no, 2 personas. Y sí, quizás, si es que las 2 personas van a tener una masa mayor que esta masa, que esta caja que no conozco, y la palanca se va a ir moviendo poco a poco. Ahora la macana es que puedo mover aquí cosas, puedo rotar. No, creo que no. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? La caja va a empezar a subir. ¿Ya? Y si se viene una persona más. Ok, las 3 personas tienen un peso muchísimo mayor que la masa. Así que han podido elevar la caja a un lugar más elevado. Para que 3 personas estén teniendo que levantar esa caja, digamos, pero solamente han levantado una distancia de, digamos, 1 metro. ¿Y eso en qué ayuda? Bueno, por ahí solamente quiero subir una caja que es, no sé, un refrigerador a un camión. Y el camión está solamente a 1 metro de altura. No, puedo hacer eso.
coloco mi palanca, mi punto de apoyo, coloco un pedazo de madera. En un extremo en un extremo colocamos primero el refrigerador echado, sería mejor. Y al otro extremo van subiendo personas hasta que el peso de las personas sea mayor que el del refrigerador. Y luego aquí otra persona, o bueno, jalan desde el camión, van a empezar a jalar. Y el refrigerador va a subirse al auto. Y listo. ¿No está? Uso de una palanca. Este tipo de palanca tiene un nombre específico, así que nos vamos a inventar. Este es un peso, este es un punto de apoyo y esta es mi fuerza. Así que este es un tipo de palanca ¡paf! Chistoso. ¿Ya? Tengo un peso, mi apoyo y la fuerza. ¡Paf! ¿Cuántos tipos de estos hay? Bueno, los alicates. ¿Cómo funciona un alicate? O las tijeras. Creo que la tijera es más fácil de dibujar. Creo. Entonces, una tijera... Una tijera es una palanca ¡paf! Porque tengo mi peso, mi punto de apoyo y la fuerza. Entonces, con los dedos nosotros aplicamos fuerza en los dos costados en los agarres de la tijera. Tengo aquí una tijera. Tengo de mi hijita. No, tengo de mi hijita. Y las cuchillas de la tijera se van a juntar. Y cualquier pedazo de papel o no sé, cualquier otra cosa, cabello que quiera cortar, estoy transmitiendo la fuerza de mis dedos para que corte. Esta es una palanca ¡paf! Perdón, entonces aquí estoy aplicando una fuerza hacia abajo y esa fuerza hacia abajo se ha transformado en una fuerza de elevación para la masa. Fuerza hacia abajo, fuerza hacia arriba. Fuerza hacia abajo, fuerza hacia arriba. Y lo mismo está sucediendo aquí en las tijeras. La fuerza que era hacia arriba se ha convertido hacia abajo. Mientras que esta fuerza que era hacia abajo se ha convertido en una fuerza hacia arriba. Son dos palancas en una sola. Son dos palancas tipo ¡paf! Sé que ese no es su nombre correcto, pero nos podemos inventar. ¿Ya? No hay lío. Ok. Ya. Hay otros tipos. Por ejemplo, tengo mi punto de apoyo. Tengo mi barra. ¿Y qué pasaría si yo tengo aquí mi masa? ¿Y qué pasaría si aquí hay una persona que está levantando esto de acá? Mi punto de apoyo, mi peso y mi fuerza externa. Esto es una palanca APF. Y esto de acá, estoy seguro que deben estar acordándose de esto. Y esto, ¿cuándo utilizamos esto? Eso es una carretilla. Aquí yo tengo una rueda y aquí está la persona que está levantando la carretilla. Y la carretilla tiene aquí una cosa donde podemos colocar un montón de tierra o arena o lo que sea. Y listo, podemos levantar mucha más masa de lo que yo podría levantar solito. Una carretilla es una palanca APF. Apoyo, peso y fuerza. Entonces, analicemos las fuerzas. La fuerza externa. La persona está aplicando una fuerza hacia arriba. Y la masa está sintiendo una fuerza hacia arriba también. Entonces, en una palanca APF, que les repito, no es un nombre propio, pero me da flojera buscar, la fuerza que yo estoy aplicando se repite en la masa que yo estoy sintiendo. ¿Ya? ¿Ya? ¿En qué otra cosa más podemos utilizar palanca APF? Cascanueces. ¿Alguna vez han utilizado una cascanuez? ¿Está? Dios, no sé. Nunca he utilizado una de esas. Entonces, una nuez
que lo voy a dibujar así directamente. Una nuez lo coloco ahí. Y yo aplico con mis manos, como si fuera un alicate, lo voy cerrando. Y la nuez se va a rajar. Y luego de ahí de adentro va a salir la nuez rica, bien sabrosa. Entonces, aquí está mi punto de apoyo. Aquí está el peso y aquí está la fuerza externa. Un cascanueces es una palanca APF. Bien. Les dije que había 3 tipos de palancas. ¿Cuál es la otra? Bueno, la otra debería ser, viendo la forma en la que están las cosas, ¿qué pasaría si yo tengo aquí mi punto de apoyo? Y más bien, en mi barra, la masa está a un extremo y más bien la persona está tratando de levantar desde ahí, desde el medio. AFP. Y jalo hacia arriba. Y el peso, bueno, la masa también va a sentir una fuerza hacia arriba. ¿Ya? Entonces, esta es para mí la peor palanca que hay. Porque pensando ahorita en qué objetos utilizan palancas AFPs, no puedo pensar en nada, a no ser que... no, ni idea. Mil disculpas, pero no se me viene nada a la mente. A no ser que alguna vez yo esté tratando de levantar objetos así. Bien, pero ¿se utiliza? Estoy seguro que sí. Estoy seguro. ¿Qué es lo que es? Un cacho. Vamos en orden de cuál es la mejor palanca. La que más me gusta a mí es esta de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer variar la longitud de mi barra. Es decir, este es mi punto de apoyo. Y a un lado la barra es bien cortita, pero al otro es bien larga. Eso. Y si yo quiero levantar ese mismo refrigerador, aquí yo tengo mi distancia del refrigerador y aquí yo tengo la distancia de la persona que se está parando. Ahora solamente es necesario que una persona se pare para poder levantar el refrigerador en la misma altura. Mientras que antes, cuando la distancia distancia 1 y distancia 2, la distancia de la barra, eran iguales, no, yo tenía que colocar la misma cantidad la misma masa en personas que el refrigerador. Pero al modificar el brazo de mi barra, de mi palanca, a un lado el brazo es mayor y al otro lado el brazo es menor, yo puedo levantar cosas más pesadas sin necesidad de más personas. Es lo bonito de esta palanca. ¿Ya? Y si analizamos, en una tijera sucede distinto. Las cuchillas de la tijera son más largas y más bien el agarrador, donde tú colocas tu mano, es más pequeñito. Ya, pero ahí mismo ustedes pueden ver. Tratan de cortar un montón de hojas y solamente colocan las hojas en la parte de las puntitas. Va a ser una basura cortar esas hojas. Mientras que si ustedes lo acercan más las hojas al punto de apoyo, la distancia 1 disminuye en función a la distancia 2, que es el lugar donde estoy colocando mis dedos. Por eso es más fácil de cortar un montón de hojas mientras más cerca al apoyo, mientras más metido a la cuchilla, en las cuchillas esté mi tijera, como siempre usamos. ¿Ya? Bien, ¿y qué pasaría aquí? ¿Sucede lo mismo con esto? En una carretilla. Si yo tengo una carretilla súper larga, a ver, vamos a exagerarlo, voy a borrar a esta persona.
Ya voy a volver a dibujar porque está lento el programa. ¿Qué pasaría si yo tengo una carretilla donde... Ahí está. Una carretilla súper larga. ¿Voy a poder levantar más fácilmente la masa? Sí. La macana es que yo voy a tener que levantar, como es más larga las agarradores de la carretilla, voy a tener que levantar por encima de mi cabeza, pero sí va a ser más fácil de levantar. Pero se imaginan una carretilla que estén levantando con las manos, que estén manejando con las manos arriba, no es óptimo. Así que por eso nunca vemos carretillas con agarradores tan largos. ¿Ya? Y a veces también los agarradores son muy pequeños, pero ya que eso es tema de otro día. Ok, si la clase se termina, solamente se vuelven a conectar, por favor. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este tipo de palancas? Si mi palanca es más grande y yo quiero levantar esto de acá, no. Voy a necesitar muchísima más fuerza. 2, 3 personas se van a tener que colocar para poder levantar esa masa. Entonces, esta es la peor palanca que hay. Porque mientras más largo es ese de ahí, es peor. Pero, ¿dónde sí se utiliza? Aquí hemos visto, en la carretilla, si yo tengo que levantar 2 metros cuando la palanca es bien larga, la masa solamente ha subido, no sé, 5 centímetros. ¿Ya? La masa se ha elevado 5 centímetros. Pero, en este tipo de palancas... Ay, perdón, el DPI de mi mouse lo he movido. Yeah. Yo puedo aplicar una fuerza pequeña que solamente me lo va a mover unos cuantos milímetros. 2 milímetros en un costado. Aquí está mi apoyo. Y al otro extremo, donde está mi peso, esos 2 milímetros se van a volver en 2 centímetros. La fuerza sí va a ser más pequeña, pero el movimiento que ha habido va a ser más grande. ¿Y dónde he visto yo esto? En máquinas vibradoras. Para seleccionar, digamos, durazno por el tamaño o arroz según el tamaño. Entonces, en los ingenios en Santa Cruz, donde tienen que hay todo un canal de una canaleta donde el arroz, los granos de arroz tienen que ir y ¿cómo se mueven? Bueno, hay una pequeña pendiente en esa canaleta y la canaleta tiene distintos agujeros de distinto tamaño. Los más pequeñitos al principio y los más grandes al final. ¿Ya? Y para mover esto hay que agitar toda esa canaleta colocando vibradores en la plancha de abajo. Así que aquí está mi apoyo y aquí hay un motor que genera fuerza arriba, fuerza abajo, fuerza arriba, fuerza abajo. Y incluso de izquierda a derecha y se va moviendo toda la base, el piso. Estamos creando un terremoto artificial para todos los arroces y el arroz solito va a ir avanzando porque hay una pendiente mínima de 1, 2 o 3 grados en toda esa canaleta. Así que por eso no me acordaba dónde he visto, porque sí he visto. ¿Ya? Los 3 tipos de palancas se ven en la vida cotidiana, en cosas que ni siquiera prestamos atención. Por ejemplo, la siguiente vez que compren un refresco Coca-Cola que venga en lata, analicen la palanquita para abrir qué tipo de palanca es. ¿Es AFP? ¿Es PAF? ¿O es APF? ¿Ya? ¿Se parece más a una carretilla o a un columpio? ¿O se parece más a este último que no sé, una máquina vibradora? ¿Ya? Y la respuesta es que la palanquita de las latas de refresco son 2 palancas.
Al principio es una palanca tipo columpio y luego se vuelve en una palanca tipo... No, perdón. Empieza como una palanca tipo carretilla y luego se vuelve palanca tipo sube y baja. ¿Ya? Eso, otro día vamos a ver eso. Vamos a hacer experimento en clases. Vamos a llevar un montón de latas de Coca-Cola. Ok, entonces. Perdón. Las palancas. Aquí. Voy a hacer mi análisis de momentos. El peso de la persona y el peso de mi masa. Les repito, la fórmula del torque o momento, que es el nombre que en la universidad lo conocemos, momento o torque, es igual a simplemente fuerza por distancia. O algunos le llaman fuerza por brazo. Distancia, brazo, es lo mismo, así que quedemos en uno. Yo le voy a llamar momento es igual a fuerza por distancia. Momento es igual a fuerza por... Ya, brazo, me voy a contradecir. Ya, momento es igual a fuerza por brazo. Eso, no voy a utilizar la palabra torque ni nada de esas macanas. Momento es igual a la fuerza que se está aplicando o que está sintiendo un objeto multiplicado por el brazo. Es decir, la distancia hacia mi apoyo o a mi punto de giro. Ese es el momento. Eso es un torque. Así que como esta distancia es bien pequeñita, el momento de la masa 1 va a ser bien pequeñito, pero como esta distancia es más grande, el momento de la persona va a ser también más grande. Sé que la distancia no es el único dato, también está la fuerza, en este caso, la fuerza del peso. Y si yo quiero que esto esté equilibrado, eso quiere decir que peso 1 por la distancia 1 tiene que ser igual a peso 2 por la distancia 2. Y ahí termina mi explicación de qué es el momento. Y eso vamos a utilizar en este tipo de ejercicios. Pero para continuar, para hablar de momentos, hemos dicho que necesitamos un punto de apoyo, pero se le conoce más como un punto de giro o centro de giro. Y yo puedo elegir cualquiera de estos 3 puntos. Y como son 3 puntos distintos, necesitan nombres distintos. Punto A, punto B y punto C. Esos nombres pueden ser mayúsculas o minúsculas, pero siempre he visto que utilizan mayúsculas. ¿Ya? Bien. Y lo dejamos aquí la clase del día de hoy. ¿Ya? Palancas. Chistoso. Bien. Entonces, ahí termina mi clase, la clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a terminar este ejercicio. ¿Ya? Y... nada más. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Bye bye.